Bueno, yo quiero presentar a mi esposa. Con mi esposa, 25 años de casados, el 14 de mayo estaríamos cumpliendo 26 años. Entonces, un tiempo muy precioso. Con muchos de los que estamos aquí tenemos largos recorridos sirviendo al Señor. Para los que nos están mirando por internet, pues a lo mejor usted diga, ahí está Paul y Marilyn. Y usted va a darse cuenta de lo que vamos a hablar respecto de lo que ha visto, de que Dios ha ido formando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios como personas independientes. Bueno, mi esposa, dicen que yo la robé de la cuna. ¿Se nota la diferencia de edad? No. Sí, ¿quién dijo sí? Bueno, nos conocimos, ella era muy jovencita, yo tenía 26 años y fue maravilloso realmente. Creo que la palabra que hoy vamos a describirla, vamos a tomarla en consideración para predicar, la consagración, tiene que ver con el que el Señor nos haya apartado en lo individual y nos haya unido para seguir viviendo vidas consagradas. Mi esposa estudió parvularia para entenderme, porque yo como un niño, hasta ahora me dicen que soy como un niño, espero seguirlos viendo, porque de los niños es el reino de los cielos. Amén. Mi amor. Buenos días, yo les presento a Paul. Él es un hombre sanado, libertado, restaurado por el Señor. Es un hombre consagrado a Dios y lo va demostrando no solamente aquí cuando predica, sino lo demuestra día a día en nuestro hogar. Y esa es una bendición grande de Dios. Por eso en esta mañana hemos querido compartirles acerca de lo que es la consagración. Cómo hacemos para consagrarnos, cuáles son las bendiciones de la consagración. Y para eso estamos aquí. Así que, mi amor, ¿qué nos dices acerca de este lindo tema? Bueno, ¿qué nos vino a decir el profeta en medio de nosotros? Que pues pongamos mucha atención para este año temas como santificación, santidad, consagración, sanidad, integridad. Por eso abordamos estos temas con mucha intencionalidad en medio de la familia. Pero yo entendí hoy en la mañana se me vino un poquito este tema y decía, Señor, si yo consagro mi vida, si yo busco vivir en esta vida de consagración de manera que le agrade al Señor, yo sé que esto se va a derivar en bendición para mi familia. Amén, hermanos. Entonces voy a preocuparme por mí, ¿no es cierto?, de ser cada día un mejor padre, un mejor esposo, vivir esta vida consagrada. No soy perfecto, hermanos, nadie creo que es perfecto, pero debo tener la actitud de siempre mirar y pedirle al Señor, mírame Señor, y si hay caminos que no te agradan, Señor, ayúdame a cambiar. Y eso es caminar en esa consagración. Entonces yo decía, si así es mi actitud, yo sé que voy a ser bendición para mi esposa, bendición para mis 4 hijos y aún bendición para mi perro, porque ya no le voy a patear, ¿no es cierto? Si no, yo no pateo a los animales, por si acaso. Los amo. Ok, entonces consagración, ¿qué significa? Esto es bien importante, pero nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos al Levítico. ¿Por qué? Porque lo que se hacía allí, ¿no es cierto?, en cuanto a los sacrificios, en cuanto y el propósito de los sacrificios, a mí me abre, digamos, el tema de consagración en cuanto al anhelo perfecto de Dios, de qué es lo que significa ser consagrado y cómo vivir o caminar en esta consagración. Habían 2 tipos de sacrificios ahí y que tiene que ver también con lo que Jesucristo hizo para poder entrar en el tema. Habían sacrificios que implicaban que se los hacía con el propósito para remisión de pecados. Y esta es la figura de lo que Cristo también hizo. Entregó su vida en sacrificio para perdón de mis pecados y los pecados y sus pecados. Amén, hermanos. Pero había otras ofrendas, otros sacrificios que no tenían ese propósito en cuanto a remisión de pecados. Eran ofrendas al Señor, eran holocaustos que tenían otro propósito. Estos de aquí se llevaban a cabo todos los días, en toda hora, y tenían varios propósitos de agradecimiento o por alguna petición especial. Pero
este tipo de holocausto ya visto en lo que hizo el Señor Jesucristo, podemos mirarlo ahí en el Gólgota, cuando el Señor estaba a punto de ser sacrificado y Él dijo unas palabras que espero que cada uno de nosotros en nuestro diario vivir también sea parte de lo que pedimos que se haga. Y el Señor le decía al Padre: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Este tipo de sacrificios, ¿no es cierto?, en cuanto al tema de hacer la voluntad de Dios, es lo que significa consagración. ¿Sí? El Señor estaba consagrado, había un propósito en el Señor, estaba viendo no su voluntad, no lo que Él deseaba, ¿sí? No puedo decir que el Señor fue tentado en todo, y esa circunstancia de tensión pudo haberle hecho declinar y decir: no, sufrir tanto, o yo no voy a morir en la cruz, o no tengo por qué hacerlo, cosas así. El Señor no. Si ustedes ven cómo lo describe el Señor, esos momentos de tensión de Jesús, que hasta exudó sangre, dice, ¿no es cierto?, vasos capilares rompiéndose y mezclándose con el sudor. Miren la tensión que estaba teniendo el Señor Jesús. No era cobardía, sino que era una tensión de: Señor, ¿hago mi voluntad o hago tu voluntad? Y el Señor eligió hacer la voluntad del Padre. Eso es ser consagrado para el Señor, ¿no es cierto? Hacer la voluntad de Dios y caminar en esta su voluntad, pero no de cualquier manera, sino de una manera que le sea agradable a nuestro Dios. Por eso, en este tema de la consagración, que ya se quedó ahí, no sé por qué. Ya. Ahí está bien. Regresemos al versículo bíblico. Romanos 12:1 muestra la actitud que yo debo tener. Esta cita es importantísima, verla, releerla, para que usted se dé cuenta realmente de lo que anhela el Señor. Dice, Pablo les decía a la iglesia de Cristo en Roma: por lo tanto, amados hermanos, no estaba hablando a la gente que no conocía de Jesús, les estaba hablando a la gente que conocía a Cristo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Hay una razón: por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Esta está en una traducción, la Nueva Traducción Viviente, está mucho más clara realmente. Entonces, pero si usted se fija en esta escritura, si usted se va a fijar que usted, el entregar nuestra voluntad para hacer la voluntad del Padre, habla de que yo tengo esa decisión. O sea, yo puedo decidir hacerlo o decidir no hacerlo. Está en mi voluntad. El Señor no nos está obligando, no nos extorsiona, no es a través del temor, es voluntario. Entonces, un sacrificio, cuando traían ofrenda, pues era voluntario. Lo dice en Levítico también: de su buena voluntad traían el holocausto o el animal que iba a ser sacrificado, iba a ser quemado con el propósito que se haya escogido. Entonces, es voluntario. Esta es la verdadera forma de adorarlo. La consagración tiene que ver con hacer lo que le agrada al Señor, no lo que a mí me agrada, no la forma que yo he elegido vivir. Si usted entregó su vida a Jesús, usted ya pasó el umbral, ¿no es cierto? Usted ya se consagró, su vida ya está consagrada al Señor. Ahora lo que usted tiene que hacer es, en este caminar, hacer lo que le agrada a Dios. O sea, que se haga realidad el hecho de que usted es una persona consagrada a nuestro Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que ha pasado con nuestras vidas, con mi esposa. Independientemente, los dos pues aceptamos al Señor Jesucristo. Luego el Señor nos unió en su momento dado. Hoy vivimos consagrados al Señor para servirle y buscando agradar a Dios en todo tiempo. Ahora tenemos una familia que creemos que también esa consagración va a darse en nuestros hijos. Amén. Entonces esto es bien importante. Ok, en cuanto a la consagración tenemos que ahondar un poquito más para que usted vea en dónde está, qué es lo que ha hecho. Y si usted no lo ha hecho, que esta mañana lo pueda hacer y comenzar a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Primeramente quiero decirles que es voluntaria. Nadie le obliga a hacerlo, hermanos. Es voluntaria. En Levítico, justamente el capítulo 1, versos 2 y 3, en el verso 3 me voy a referir rápidamente. Dice: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. O
O sea, la consagración es voluntaria, nadie le va a obligar. Espero que venga un llamado de parte de Dios, entienda que Dios le está llamando a que pueda caminar juntamente con Él. Ok, entonces, ¿qué queremos decir esto? Dios quiere que le dé mi vida, no porque tenga que hacerlo, sino porque le amo y deseo servirle. Amén, mis hermanos. Eso es ser una ofrenda, eso es ser un sacrificio vivo, no es un sacrificio muerto. Para este tipo de sacrificios empleaban animales que obviamente les mataban y es un sacrificio muerto. La palabra de Dios me dice vivo entre los muertos, un sacrificio voluntario delante de Dios. Mi amor, dice que la consagración es entera. Cuando dice que es entera, nos habla de que tenemos que nosotros acercarnos al Señor completamente. Como cuando Paúl hablaba de esos sacrificios que traían de acuerdo a la situación económica que ellos tenían, o un buey, o una oveja, o solamente una palomita, lo traían entera. No venía a la mitad cortado o me quedaba yo con las alitas, no, venía completo. Así también el Señor quiere que nosotros vengamos completos a Él. No necesitamos nosotros ser perfectos para recién decirle, Señor, ahora sí que ya soy más o menos bueno, más o menos perfecto y que he dejado esto y este otro, entonces ahora sí me quiero consagrar a ti. No, el Señor quiere que en la condición que usted esté y como usted está el día de ahora, usted voluntariamente se consagre al Señor, porque Él irá haciendo en su vida conforme a la voluntad de Él. Entonces, mi voluntad muchas veces era que primero voy a dejar de hacer esto o este otro, o tal vez ya cuando sea un poco mayorcita, entonces ahí sí me voy a consagrar al Señor. Pero el Señor nos pide que no en la condición en la que usted esté, ahí nos consagremos al Señor. Y es 100% completa, con todas nuestras virtudes y también con todas nuestras debilidades. De la consagración es final. ¿Qué quiero decir con que es final? Primero, todo lo consagrado será cosa altísima, santísima a Jehová, en Levítico capítulo 27, verso 18. Una vez que, hablando del sacrificio, una vez que el animal era colocado en el altar como un holocausto a Dios, ya no se quitaba, era santo a Dios. Sí, si usted entregó al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ustedes como que lo han puesto en un altar, no para que sea matado. No, usted simbólicamente está poniendo su vida delante del altar y aceptó al Señor Jesucristo. No es que tiene que hacerlo otra vez. Cada vez que usted tiene un pecado, tiene alguna falta, tiene un área en que está frustrado y cree que no es consagrado al Señor, quiero decirle que cuando usted entregó al Señor Jesucristo, su vida ya ha sido consagrada a Dios. ¿Qué es lo que le falta o qué es lo que nos falta en cuanto a vivirlo? Se puede decir, es vivir esa vida consagrada, hacer lo que le agrada, y para eso estamos aquí, para ser edificados, para aprender, para ser instruidos, para ser constructores, como bien nos decían nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestras vidas. Es decir, siempre procurando caminar de manera que le agrade al Señor, no quedándonos estancados en tal o cual situación. Entonces, una vez que usted ha aceptado a Jesús, se consagró, pero ahora es cuando usted en ese entendimiento tiene que buscar vivir de acuerdo a que usted ya es un consagrado para Jesús. Y si usted no ha dado ese paso de aceptar al Señor Jesucristo y consagrar su vida para que la voluntad de Dios se haga en su vida, pues hoy es el día para que usted lo pueda aceptar. Hoy es el día en que usted puede aceptarlo al Señor como su Salvador y entender de que su vida arrancó. Es un consagrado para Dios, es alguien que ha apartado a Dios para que haga su voluntad. Amén, hermanos. Entonces, cuando yo acepté a Jesús, no es que después dije, no, de gana lo acepté, no, yo mejor me regreso, no. Ahí simbólicamente entregué mi vida al Señor. Tuve tiempos de falla, de alejarme y todo, pero yo sabía que era un consagrado para Dios. Entonces ahí vino, ¿no es cierto?, el Señor siempre atrayéndome con cuerdas de amor a su camino para que realmente dé el testimonio de una vida consagrada a Dios, porque ya estaba consagrado al Señor. Yo acepté a Jesús a los 18, 19 años, imagínense cuántos años, ¿sí? Ahí me puse como un sacrificio delante de Dios. Hágase tu voluntad en mi vida, que ha sido difícil, sí, pero nunca me aparté del saber de que yo soy un consagrado para nuestro Dios. Es continuo, mi amor. Es constantemente.
Cuando Paúl dice, ha sido difícil, ¿sabe cuándo es difícil? Cuando usted lo quiere hacer por sus propias cuentas. Ahí es difícil, ahí no se puede lograr, ahí fallamos. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor continuamente, cada día, cada mañana, así como los sacrificios que se hacían, dice que se hacía en la mañana y en la tarde, día a día, continuamente. Y si nosotros día a día nos presentamos delante del Señor, nos lavamos pidiéndole perdón por nuestros pecados y su sangre preciosa nos limpia y nos lava de todo pecado, entonces el Señor lo va haciendo continuamente. Es algo que el Señor lo hace en nosotros, no nosotros en nosotros mismos, porque nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros. Dice ahí, niégate a ti mismo y toma tu cruz. Como Paúl decía en la primera reunión, muchas veces nosotros pensamos que nuestra cruz es nuestra esposa o nuestro esposo o nuestra suegra o nuestros hijos, y no es así. Cuando vemos el signo de la cruz, yo me ponía a pensar el día de ayer, hay muchas personas que dicen que no hay que llevar la cruz porque nosotros ya no estamos recordando a Jesús muerto, sino resucitado, y otros dicen, no, yo sí voy a llevar la cruz. Pero ¿saben qué? Ayer me ponía a pensar esto de que si yo llevo una cruz o si yo tengo una cruz en mi casa, debería recordarme que yo estoy muerta. Que yo estoy muerta a mis pensamientos, a mi manera de vivir, a lo que yo quiero, a lo que yo anhelo. Y Cristo vive en mí. Por eso dice, niégate a ti mismo. O sea, muere en una cruz y toma tu cruz y sígueme. Sígueme haciendo la voluntad del Señor. Sígueme haciendo lo que a Él le agrada, no lo que yo quiero hacer. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Amén. ¿Cuántos desean hacer la voluntad del Señor? Amén. Amén. Pues lo que usted acaba de decir es justamente lo que significa negarse a usted. O sea, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Eso es consagración. Eso es consagración, mis hermanos. ¿Ok? La consagración es dar mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Eso es consagración. Y obviamente como un sacrificio vivo, ¿no es cierto?, es parte de lo que es ser consagrado, pues buscar hacer las cosas de manera que el Señor se complazca con nosotros. Qué lindo que es escuchar cuando usted lee esas escrituras, cuando decía de Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. ¿Por qué decía el Señor eso? Porque Jesucristo era de aquellos que no solamente hablaba, sino que hacía la voluntad del Padre. Lo que oía del Padre, hablaba. Lo que veía hacer al Padre, hacía. Es decir, Él estaba consagrado porque hacía la voluntad de Dios, no su voluntad. Por eso el Señor decía estas palabras, este es mi Hijo amado en quien tengo yo toda mi complacencia. Qué hermoso. Amén, hermanos. Entonces, las palabras del Señor, las palabras de Dios no solamente fueron para Jesús, yo creo que quiere también decirnos a nosotros, si tomamos este camino de consagración, cómo Dios lo quiere que lo tomemos. ¿Por qué debo consagrarme, mi amor? Porque nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida ha sido comprada por el Señor. Dice en Corintios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Mi vida es propiedad de Cristo, le pertenezco ahí a Dios. Antes era esclava del pecado, me dominaba, hacía lo que no quería hacer, eso hacía. Pero cuando yo le entregué mi vida al Señor, Él iba limpiando mi vida, iba restaurando mi vida y comenzó Él a hacer su obra en mí. Al entregarle yo continuamente, diariamente mi vida, Él va haciendo en mí lo que a Él le plazca. Y eso es algo bueno para mí, para las personas que están a mi alrededor, y el Señor se siente complacido con nuestra vida. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio? A un precio de sangre, como dice aquí. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Aquí realmente nosotros
La consagración dice que es sencillamente reconocer que Cristo es mi dueño y decirle a Él: Señor, soy tuyo por derecho y deseo ser tuyo porque así lo elijo. Es algo voluntario, como veíamos, no es algo que el Señor nos está imponiendo. Si usted desea hacerlo, lo puede hacer. De hecho, usted no necesita ni decirlo, sus acciones demuestran. Si es que usted se niega a sí mismo y decide hacer lo que el Señor dice a través de su palabra o a través de lo que diariamente le va diciendo que es correcto hacer, ahí usted está demostrando que está consagrado al Señor. Aquí dice, la pregunta no es si pertenezco al Señor, sino si he entregado al Señor lo que ya le pertenece. Cuando yo acepté al Señor como mi Salvador, cuando yo acepté que Él murió por mí, entonces yo decidí vivir para Él. Y ahí es cuando se cumplió mi consagración. Si pasaran simbólicamente esa maquinita para los códigos de barras, ¿no es cierto? Usted ha visto esa maquinita cuando usted va y le pasan a cada producto entonces, yo tengo un código de barras que dice que le pertenezco al Señor. Sí, yo tengo, entonces cuando el Señor, alguien pasa esa maquinita, simbólicamente sale ahí que le pertenezco a Jesús. Ya no hay vuelta que darle. Y me alegro de pertenecerle al Señor. No sé cómo usted se siente, pero el hecho es que nosotros estamos esculpidos en sus manos. El hecho es que usted es un hijo del Señor. El hecho es de que usted es lo más delicado para Dios. Es algo que el Señor quiere, lo cuida. Así como habla de que somos como la niña de sus ojos. Y la niña de nuestros ojos físicamente es lo más delicado que existe en nuestro cuerpo. Entonces, diga conmigo: yo le pertenezco. Yo le pertenezco a Jesús. Yo le pertenezco a Jesús. Usted es pertenencia, pero no es cualquier costo. El costo, lo que usted costó, es el precio de la sangre de nuestro Señor. Por eso digo, si Cristo murió por mí, estoy palpando de su amor, miro su amor, yo voy a vivir para Él. Lo que me quede de vida, todos los días de mi vida aquí en la tierra, viviré para Él, consagrado a Él, haciendo lo que a Él le agrada. El propósito, ¿me toca a mí? ¿O usted quiere decir? ¿No? Somos un equipazo. El propósito, hay un propósito en la consagración, ¿sí? Hay un propósito, somos personas de propósito. Veamos una cita bíblica, Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21. ¿Cuál es el propósito de la consagración? Lo dice ahí. En el primer verso, el 20, solamente puse ahí: y el Dios de paz. ¿Qué es lo que va a hacer el Dios de paz? En el 21 dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Cuál es el propósito de la consagración? Respondan conmigo: hacer su voluntad. ¿Cuál es el propósito de la consagración? Hacer su voluntad. El momento que usted no esté haciendo su voluntad, entonces usted no está viviendo con el propósito de Dios o en el propósito de Dios. Amén, mis hermanos. Es lógico, es una ecuación clarísima, ¿no? Es 1 más 1 es 2 y así es. Si yo no estoy viviendo una vida que habla de consagración, no estoy haciendo su voluntad, pues no estoy en el propósito de Dios. Haciendo en vosotros, Dios está haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de quien, de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La consagración tiene que ver con lo externo también, con lo que hago. No puede quedarse una convicción interna o un entendimiento de que estoy consagrado al Señor. No puede quedarse ahí, tiene que verse en lo exterior de que yo he sido consagrado a Dios. Amén, mis hermanos. Nuestra consagración primero es en lo interno, en el entendimiento, en esta revelación que nos dice, nos da la palabra de Dios de que le pertenezco a Dios, pero tiene que mirarse. Y cuando digo tiene que mirarse, dentro de ese propósito es de que yo haga buenas obras. Buenas obras. Sí, mis obras van a hablar de que tengo una vida consagrada a Dios. Mis obras van a hablar. Mis obras no me llevan a la salvación, porque la obra de Cristo hace que yo sea salvo. Sí, pero mis obras van a hablar de que yo estoy viviendo una vida consagrada. Y si no soy apto para hacer buenas obras, ¿qué dice Dios en este versículo? Os haga aptos. Pero de que tengo que hacer obras buenas para mostrar mi consagración y de que estoy en su voluntad. Sí, mis hermanos. Sí, mis hermanos. Pero ¿quién me va a capacitar?
Dios. ¿Quién me va a hacer apto? Dios. Si no puedo ser muy generoso, hablamos de la generosidad, como ponerles un ejemplo. Si me cuesta ser generoso y busco retener lo que Dios me da y no compartirlo con los demás, ¿quién me va a hacer apto para ser generoso? ¿Quién me va a despertar para hacer las buenas obras en cuanto a ser generoso? Dios. Y así podemos poner un montón de situaciones donde mostremos que podemos hacer buenas obras, no solamente en la generosidad. Pero si no soy apto, Dios me va a hacer apto. Y es por eso que es necesario que usted esté en una iglesia en el hogar, es necesario que nosotros le podamos ayudar a través de su palabra para que cada uno siga siendo capacitado y ser aptos para hacer buenas obras. Si no, no mostraré que estoy viviendo una vida consagrada al Señor. Jesús lo hizo. Señor, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Los apóstoles, después de haber recibido el Espíritu Santo, hicieron la obra de Dios, consagrados para Dios, llevando las buenas noticias. Pero nosotros, ¿qué? Vamos a seguir viviendo a lo mejor un poco indiferentes hacia hacer lo que Dios nos mandó a hacer su voluntad. No, es necesario despertar a vivir vidas consagradas al Señor, que le agraden y que en nosotros vean la gloria de Dios. Amén. No es que puedo vivir aquí, no es como un holocausto, no, la mitad de mí nomás te voy a entregar, Señor. La otra mitad es para divertirme por acá. ¿Será que así puedo vivir? ¿Será que los judíos traían un becerro ahí? No. Ya me voy a separar esta piernita para hacer un asado más luego. Esto nomás les doy para el holocausto. ¿Será que así era el judío? Es entero, 100%. No le digo que estoy hablando de 100% perfecto. Estoy hablando de la entrega, de la actitud, del deseo de vivir vidas consagradas al Señor. Eso es lo que, y yo puse esto aquí, dice, el propósito de la consagración es que haga la voluntad de Dios en mi vida. En realidad es el Señor Jesús quien hace la voluntad en Dios en mí. Cuando usted se consagra, ya la voluntad de Dios comienza a darse porque Dios hace eso en mí. Amén. Mi amor, ¿cómo me consagro? ¿Usted? ¿Cómo nos consagramos? Bueno, aquí dice en Romanos: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Nosotros necesitamos entregarle todo al Señor para que Él pueda hacer en nosotros. ¿Cómo? Muriendo a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, porque muchas veces cuando venimos al Señor venimos con una idea equivocada y errónea de quiénes somos nosotros y de los deseos que tenemos, porque nuestros deseos son pecaminosos, así lo dice la palabra, que nosotros nacemos con ese pecado y siempre tendemos al mal. Pero si nosotros le entregamos al Señor y morimos, tomemos nuestra cruz y le sigamos, entonces esa es una forma de morir. Y también morir a nuestros deseos, a nuestros sueños. Yo recuerdo cuando nosotros veníamos por primera vez acá a la iglesia, a Mañosca, yo me sentaba por ese lado de allá porque tenía una niña muy pequeñita y pienso que los problemas del hogar le hacían a ella una niña muy inestable, muy insegura y nunca se quedaba en recreación infantil. Y todo el tiempo yo venía acá y siempre soñaba con que el Señor me permite escuchar la prédica y que mi hija se quede en recreación infantil. Y saben que así pasaba domingo tras domingo tras domingo y nunca se quedó. Y esa era mi necesidad, ese era mi sueño. El sueño que yo tenía era escuchar la charla. Pero ¿saben cuál fue el sueño del Señor? El poder estar aquí con mi esposo. Yo venía sola en ese tiempo. Entonces sí se dan cuenta que si yo no le hubiera entregado mis sueños al Señor, yo hubiera solamente estado escuchando una charla. Pero cuando le consagré mi vida al Señor, cuando le entregué mis sueños, Él tenía sueños más grandes para mí que de los que yo misma me imaginaba. Por eso no tengan temor de entregarle sus sueños al Señor. No tengan temor de entregarle sus deseos, porque tal vez eso es en el ámbito espiritual, pero también yo tenía muchos sueños materiales. Yo tenía un sueño de tener, qué sé yo, un local o algo así pequeñito, pero el Señor nos ha dado mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, porque así es Él. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, Él hace su voluntad perfecta en nosotros
y su voluntad es buena, es agradable. Él tiene planes con nosotros hermosos y tiene un plan para cada uno de ustedes, porque Amén. Él no es como un presidente que a todos da así general. No, Él es personal, Él es un Padre. Otra forma de consagrarnos al Señor es nacer de nuevo. Cuando yo le entregué mi vida al Señor y morí a todas mis maneras de pensar, a los deseos, a los sueños que les comento, nací de nuevo. ¿Cómo? ¿Cómo nacer? Nacemos de nuevo. Una de las formas es bautizándonos en agua, porque dice, si no naces de agua y espíritu, eso es lo que le decía a Nicodemo Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Y una de las formas es bautizarnos. Va a haber bautismos no sé, en la próxima semana. Y eso es importantísimo porque nosotros simbólicamente nos sumergimos en el agua y resucitamos a una nueva vida, ¿sí? A una nueva vida, a un nuevo entendimiento con respecto al Señor. Y también el Espíritu Santo nos bautiza con su Espíritu y hace Él la obra en nosotros, porque nosotros no podemos hacer nuestra obra en nosotros mismos. Si nosotros ya le pertenecemos al Señor, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, Él comienza a hacer la obra en nosotros. Él comienza a hacer lo que a Él le agrada. Y no es porque muchas veces ustedes han visto o habemos personas que hacemos constantemente la voluntad del Señor, no es porque somos buenos, más inteligentes o pasamos más tiempo con el Señor, sino simplemente porque le hemos cedido nuestros derechos al Señor y Él comienza a hacer su buena voluntad en nosotros. Otra de las formas es creyendo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí. Alguna vez, cuando yo di a luz a la tercera de mis hijitas, ella es una niña muy graciosa, muy alegre, muy espontánea. Y mi tía que vivía conmigo me decía, esta niña es igualita a ti. Así eras tú cuando eras niña, decía. Y eso, en vez de halagarme, a mí me entristeció porque yo me sentía muy apagada, muy triste. Tenía una baja estima muy grande por muchas circunstancias de la niñez. Y yo le decía, Señor, ¿qué me pasó? En el camino, ¿qué me pasó a mí? Porque lo que yo pienso que mi hija va a ser cuando sea grande no es lo que yo soy ahora. Y si mi tía que conoció de mí me dice que yo era así, ¿qué me pasó en el camino? Entonces yo ahí le dije, Señor, yo te pido que tú hagas de mí como tú piensas que debía haber yo sido. Cuando tú me creaste, cuando tú me formaste, tú tuviste un plan para mi vida. Amén. Y yo quiero llegar a ser esa mujer. Y entonces pienso que ahí el Señor tomó en realidad esas palabras y comenzó a trabajar en mi vida. ¿Y cómo hacerlo? Sometiéndome a Él. Muchas veces yo no quería hacer ciertas cosas o pensaba que no las podía hacer. El simple hecho de poder estar aquí parada delante de ustedes es un reto para nuestras vidas, para mi vida personalmente, pero ya no hago lo que yo quiero, hago lo que el Señor quiere, porque no lo hago yo, sino es Dios quien obra en mí. Otra forma... Aleluya. Gracias a Dios. Otra forma es permitiéndole que el Espíritu Santo haga su obra. Alguna vez que me llevaban a predicar a una reunión del Espíritu Santo, yo siempre tenía un papel y recuerdo de que ese papel a mí se me perdió y no tenía la prédica del Espíritu Santo. Entonces yo en la noche le decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Le decía, venían muchos pensamientos de mi mente y decía, Señor, ¿para qué me trajiste acá? Para ser avergonzada, porque si ya no tengo la prédica que tenía en una hojita, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hablarles a las personas? Y entonces yo sentía del Señor que Él me decía que yo ya no voy a hablar yo, sino Él va a hablar a través de mí y que simplemente hable lo que Él ha hecho en mi vida. Y recuerdo que en esa ocasión Él puso en mi corazón cómo Él había tocado mi vida, quién era Él para mí y cómo Él se manifiesta. Era mi vida. Entonces le decía, gracias al Señor porque yo estoy muerta a mí. Eres tú quien vive en mí. Amén. Siempre me opaca. Por eso digo que lo mejor de mí es Marilyn, realmente. La mejor de mi parte de mi vida es Marilyn, y somos un equipo, somos un complemento. Cuando entregamos nuestras vidas, nuestro matrimonio, nos consagramos, Él hizo su voluntad. Él está haciendo su voluntad. Por eso
Por eso yo le voy a animar, entregue su vida a Jesús para que Él cumpla su propósito, el plan. Cuando usted estaba siendo formado en el vientre de su mamá, no era cuestión del azar, Dios estaba planificando con usted. Dios estaba ya mirando un propósito para con usted. Pero nosotros tenemos la voluntad, tenemos la última palabra, la decisión para decir, Señor, hágase tu voluntad o hago mi voluntad. Así de sencillo, hermanos. Entonces, me toca a mí bendiciones de la consagración. Todo esto trae una bendición, hermanos. Amén. Yo le puedo mostrar, o si pudiera mostrarle lo que era antes nuestras vidas, nuestro hogar. Tal vez usted va a decir, qué tristeza, qué infierno que han estado viviendo. La verdad era un infierno, hermanos. Sí, ya con decisiones de querernos separar, irnos y cosas así. A pesar de que nuestras vidas habían sido consagradas un largo tiempo de nuestro matrimonio, no estaba siendo coherente con esa consagración personal y con el matrimonio, con la ceremonia, con el pacto que hicimos. No estaba siendo coherente con las promesas que nos hicimos. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Habíamos considerado que estábamos consagrados, pero cada cual hacía su voluntad o vivía como quería. En este caso yo, ¿no es cierto? Estaba viviendo no una vida consagrada a Dios y buscando hacer lo que le agrada y muriendo y negándome a mí mismo. Entonces, pero ahora estamos ya después de 25 años y un largo trecho, yo puedo decir que el haber consagrado nuestras vidas a Dios de manera independiente como matrimonio y como familia, saben que tenemos bendiciones sobreabundantes, hermanos. Bendiciones sobreabundantes. No cabría realmente una hora para decirles cuántas bendiciones en todas las formas como las que el Señor nos ha mostrado, de que la consagración nos trajo bendición y bendición y bendición. Y yo sé que vamos a ser bendecidos todos los días de nuestras vidas también. Efesios 2:10 dice, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las bendiciones de la consagración tienen que ver con esas buenas obras que bendicen a los demás. Pero qué importante es esto, quiero ponerles un cuadrito ahí. Qué importante es que si yo vivo con propósito, hermanos, y camino en su voluntad, yo sé que voy a tener esa paz y ese gozo y aún puedo decir con firmeza de que soy feliz. Amén. Porque quien no vive un propósito vive en despropósito, y el despropósito, ¿no es cierto?, buscando otros motivos para ser feliz, siempre va a traer infelicidad. El único que puede dar propósito a su vida y a través de vivir ese propósito, llevarle a ese gozo, a esa paz y a felicidad, es Dios. No hay nadie más. No es el dinero, no son los bienes materiales, no es nada de eso, porque aún usted escucha en las noticias y en los medios, ¿no es cierto?, gente con muchísimo dinero, gente con muchas propiedades que termina suicidándose por la infelicidad, por la falta de paz, por la falta de gozo y alegría en la vida. Entonces, ¿qué es lo que me ha traído a mí en vivir en este propósito de Dios? Felicidad. Somos una familia realizada que busca todos los días vivir esa consagración. No somos perfectos, pero vivimos vidas, ¿no es cierto?, donde podemos estar con nuestra actitud, digamos, buscando siempre agradarle al Señor. Entonces, vivo con propósito, tengo una vida realmente en abundancia. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la promesa de Dios para mis hijos? Es de que mis hijos vivirán también vidas consagradas. Y eso es lo mejor, lo más maravilloso, hermanos. De que mis hijos realmente tendrán familias consagradas para Dios y sirviendo a Dios también, sirviéndole al Señor. Esa es mi felicidad. Algo que yo me pongo a pensar es que muchas veces tal vez ustedes tengan la idea de que solamente vienen mujeres solas o hombres solos o matrimonios sin sus hijos aquí. Pero yo le digo de que si usted se ha consagrado al Señor, si usted le ha entregado al Señor para que Él haga su voluntad en su vida, tenga la seguridad que usted es consagrado como familia. Porque dice la palabra que la mujer santifica al esposo inconverso y también al revés. Pero también como matrimonio nosotros santificamos a nuestros hijos. Cuando veíamos en el Antiguo Testamento que el Señor le cogió a Aarón, le dijo que sus hijos también van a ser consagrados al Señor. Y ahí no habla ni siquiera los nombres de sus hijos, sino que simplemente viene como en un combo. Cuando yo me consagré al Señor independientemente, Paul se consagró luego al Señor.
nosotros como pareja trajimos a nuestros hijos acá a la iglesia. De hecho, ellos han nacido y han abierto sus ojos de aquí, dos de los últimos, y porque tenemos 4 hijitos. Y después me pongo a pensar, pero cuando ya ellos no quieren saber del Señor, o cuando ellos no quieren venir, o tal vez esa es su condición, su situación, de que ellos ya no quieren saber nada de Dios, pero usted sigue viniendo, usted tenga la esperanza y tenga la certeza de que el Señor nos ha prometido de que Él tiene misericordia de 1000 generaciones después de nosotros. Así que no tenga miedo de que ellos se van a perder. No va a ser así. El Señor va a tomar a nuestros hijos. Nosotros tenemos esa convicción de que nuestros hijos serán visitados por el Señor. Y cuando el Señor les visite a ellos personalmente, ellos se darán cuenta que es el Dios de sus padres. Eso es lo que va a pasar con cada uno de nuestros hijos, porque Él es personal. El Señor, como les digo, no es como un presidente general, Él es personal. Si nosotros estamos consagrados al Señor, Él tomará a cada uno de nuestros hijos y ya no de oídas ellos sabrán de nuestro Dios, sino que sus ojos le verán. Ellos van a tener una relación con ellos personalmente, y esa es una gran bendición de la consagración. Así que tengan la convicción de que sus hijos, sus generaciones vendrán al Señor, y esto es una promesa de Dios para nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie. No sé cómo haya estado siendo su caminar. Que mis palabras no le juzguen, sino que le animen, le inspiren. No sé si su vida ha sido, o pueda decir hoy el Señor de que es una vida que tiene complacencia el Señor. Solo Dios puede dar el último veredicto o evaluar el cómo haya sido nuestro caminar. Si hemos sido o hemos estado caminando en armonía con la voluntad de Dios, o hemos estado caminando independiente de su voluntad. Pero usted sabe la condición en que está. Yo quiero que cierre sus ojos y quiero que escuche lo que el Espíritu Santo le está hablando a usted, porque el Señor me habla a mí, le habla a mi esposa, le habla a mis hijos, pero el Señor está hablando a usted en su corazón, y desde su corazón va a partir ese deseo de caminar una vida consagrada que le complace al Señor. Y si es de volvernos, no hacer una nueva consagración, eso no lo vamos a hacer, pero el Señor está abierto sus brazos. Hijitos míos, si tenéis pecado o no ha estado caminando de acuerdo a mi voluntad, ahí está el Señor para perdonarnos y prometerle al Señor que vamos a caminar en esta vida de consagración. Porque si usted ya aceptó a Jesús, ya está consagrado al Señor. Lo que falta es que viva de acuerdo a esa consagración. Cierre sus ojos, deje que el Espíritu habla, no le ponga tiempo al Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, no hay nada que me apasione más, solo tu presencia, Señor, solo tu mirada me hace suspirar. Y me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Y me inclino ante
Señor está perdonando. multitud de errores. El Señor está perdonando todo aquello que usted identifica como no haber estado caminando bien. Levante sus brazos conmigo. Repita conmigo, Señor Jesús. Tú conoces mi caminar, lo más profundo de mi corazón. Nada está oculto, nada hay oculto. Hoy te pido que en mi corazón se encienda un altar de adoración a ti, con mi vida consagrada, con obras buenas que muestren que tú eres el Señor de mi vida, que tú eres a quien más amo. Quiero glorificarte, que el poder de tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer para hacer tu buena voluntad. Aquí está mi vida, Señor. Haga un compromiso con el Señor allí. Cada uno tiene algo que decirle al Señor. Dígase. El Señor no lo está condenando, el Señor no lo está juzgando. El Señor está sentándose en el trono de su corazón. Posiblemente usted puso al Señor en el sótano de su vida, en el desván, allí donde no le tomaba en cuenta, pero hoy el Señor quiere que lo vuelva a sentar en el lugar que le corresponde, en el trono de su corazón, para que su vida realmente refleje de que usted ha sido consagrado al Señor. Y el Señor borra sus pecados y los pone en el abismo y no se va a acordar. Pero hagamos un compromiso, familia linda, de caminar consagrados a Dios. Ti, Aleluya. Rey que perdona multitud de errores, digámoslo juntos, y me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores, y me inclino ante ti. Vino eternamente, vino impresionante, vino solo ante ti yo me inclino. Señor, yo en esta mañana te entrego, Señor, a mi familia. Te entrego a mi esposo, te entrego a mi esposa, te entrego a mis hijos, Señor. Yo me consagro a ti, Señor. Yo voy a permanecer cerca de ti y tú vas a hacer con ellos conforme a tu voluntad, Padre. En las circunstancias que tú me has querido tener en este momento, en este tiempo, yo decido entregar mi vida a ti, Señor. Consagrarme a ti, Padre. Mi corazón está cerca de ti, mi Dios, y yo proclamo que mis hijos vendrán, Señor, ante tu trono, que tú conocerás, Señor, que tú te presentarás a mis hijos. Padre, también te pido de que ningún impío entre en nuestras generaciones, Señor. Yo te pido porque mis hijos tú les bendigas con esa esposa virtuosa, con esa esposa prudente, que viene solamente como herencia tuya, mi Señor. Y también te pido, Señor, que tú escojas a nuestras hijas para siervos tuyos, mi Dios, que somos una generación, Padre, consagrada a ti. Mi Dios, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, porque nosotros no podemos decidir por ellos, pero tú sí lo puedes hacer, Padre. Por eso proclamamos con nuestra boca, Señor, que somos familias consagradas a ti, familias que vamos a hacer tu voluntad, Señor, y vamos a comenzar conmigo, Señor, conmigo. Comienza conmigo, Señor. Yo me entrego a ti, Señor. Yo entrego mi vida a ti y tú vas a hacer el resto, Padre. Confío en tus promesas, Señor, y me quedo aquí permaneciendo en la roca, mi Dios, porque este es el lugar
seguro. En esta roca, Señor, vendrán los que todavía no hayan venido, Señor, de mi familia. Gracias, Padre, por tus promesas y descanso, Señor, en ti. Aleluya. Aleluya. Damos gracias a Dios con un aplauso. Yo sé que Dios ha hablado en nuestras vidas. Y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Amén.